Soy Diva Sandoval, activista social, defensora de derechos humanos. Trabajo desde hace muchos años en favor de las poblaciones más afectadas del país en términos de todos los procesos de inequidad social, en términos de no entender en qué modelo de desarrollo nos estamos moviendo y que esos modelos de desarrollo son los que han posibilitado a los ciudadanos, ¿sí? A unos tener muchas garantías para su buen vivir, pero la mayoría de los pueblos tener menos condiciones de vida. Esa ha sido como una de las actividades sociales, un proyecto de vida que tengo desde los 16 años, independientemente de dónde me haya tocado trabajar para lograr en este momento, hace 10 años, una pensión. Fruto pues de todo ese esfuerzo, unas veces como funcionario de planta, que sí tuve las garantías cuando trabajé en el SENA, pero luego como OPS. Entonces la lucha mía siempre ha sido en favor de las poblaciones más vulnerables. He trabajado independientemente que usted esté en una institución, pero si usted tiene claridad sobre qué es lo que quiere y para dónde va, cuál es su norte y qué vino a hacer a este mundo, yo creo, y eso fue mi experiencia de vida, independientemente que uno trabaje, bien sea como docente universitario, que fue mi primera experiencia, bien sea como funcionaria coordinadora de política social del SENA Regional Valle, bien sea en planeación nacional, como coordinadora también de un proceso muy grande que era el Programa de Desarrollo Institucional de los Municipios, y al final en la Presidencia de la República. Todos esos cargos me los gané por concurso, no fue por cuestiones de que me tocó pedirle auxilio a un senador o a un representante a la Cámara o a un diputado o un concejal para que me ayudara. Nunca hice eso. Creo que esa es mi experiencia. De pronto muchos no consideran que eso es así, pero para mí esa fue mi experiencia. Yo nunca tuve que avalarme en nadie y siempre hice lo que consideré que tenía que hacer con ese respeto, con esa ética, con esa dignidad de que había que escuchar a la población colombiana, porque cada constituyente primario es el que conoce su realidad y sabe cómo transformarla. ¿En qué momento de este proyecto de vida su merced se comenzó a involucrar en La Paz? Listo. Mira, lo que pasa es que yo soy de Santander de Quilichao, ¿sí? Yo soy nacida en el Cauca, y en el Cauca, desde esa concepción que yo tenía de trabajar por una Colombia más justa, son los términos de hoy en día, más solidaria, pues a mí desde pequeña tuve la posibilidad de tener una familia donde eso se respetaba y nos involucraron mucho con los campesinos, con los indígenas, con la comunidad afro, como a ver sus problemáticas, y hacíamos muchos recorridos dentro del municipio y las veredas para entender las problemáticas de las poblaciones, ¿ya? Entonces, en ese proceso, por ejemplo, en Santander de Clichao, se dio lo del Quintín-Lame, la desmovilización del Quintín-Lame, tuvo mucha influencia también la guerrilla del M-19, y uno se daba cuenta, ¿sí? Que por ejemplo hacían un asalto a la caja agraria y a veces hasta la misma gente del pueblo que no estaba involucrada en la guerrilla, pero de pronto aperturaba o les guardaba lo que ellos necesitaban, pues esa misma gente del pueblo muy joven, sobre todo los jóvenes del colegio y los jóvenes que ya habían empezado una universidad, esos jóvenes también querían ser como parte de ellos porque les explicaban a qué era lo que les estaban apostando, ¿sí? Y uno en ese contexto se da cuenta que hasta la gente que tenía mejores condiciones de vida en el pueblo los apoyaba. Y los apoyaba porque consideraban que era una lucha justa. Pero cuando empieza el proceso de movilización del Quintín-Lame, la misma movilización del M-19, y empiezan a matar la militancia, que en ese momento histórico del país considerábamos que eran unas luchas justas, cuando la gente del M cogía los camiones de leche y los repartía a por ejemplo en el caso de Cali, a los barrios más apartados, uno decía, sí, están haciendo las cosas bien porque la gente está muriendo de hambre, ¿sí? Entonces, en ese proceso es que uno dice, ¿es justo
lo de lograr mejores condiciones de vida para el pueblo colombiano. Pero no es justo que los maten, porque ya se desmovilizaron, ¿sí? Se desmoviliza una tendencia del EPL, también se desmovilizaba eso a nivel nacional. Bueno, muchas tendencias que se desmovilizaron, pero uno veía cómo la militancia la asesinaba. Por ejemplo, todo el asesinato, por decir algo, de la OP, el asesinato de los candidatos a la presidencia de la República, de Jaime Pardo Leal, de Pizarro, todo lo que uno veía, ¿sí? Decía, no, pues que toca seguir trabajando y toca generar conciencia. Hoy decimos alfabetización, nosotros decimos alfabetización humana y política para que la gente realmente haga un verdadero control social y político y los recursos que le corresponden al pueblo colombiano para garantizar mejores condiciones de vida, los dueños de, en este momento del poder, sí, no se lo lleven y realmente se hagan las cosas como se deben de hacer, porque al pueblo es el que paga los impuestos, el pueblo es el constituyente primario, el pueblo es el que trabaja, paga su pensión, los que hemos tenido la posibilidad de trabajar. Pues yo sé que la informalidad en ese momento es casi el 50% en Colombia y no van a tener esa posibilidad, pero en esas épocas, en ese recorrido, lo que uno veía era eso, ¿no? Por ejemplo, las tomas de las tierras cuando existía en ese momento el INCORA, yo todavía estaba en Santander de Quilichao, venía ya del colegio, venía ya a pasar mis vacaciones a mi casa, haciendo los primeros semestres de la universidad en la Universidad del Valle. Entonces uno veía qué era lo que estaba pasando y cómo perseguían a la gente. Y uno pues muy sentimental de pronto en esa época y se le escurrían las lágrimas de ver cómo atropellaban a los indígenas. Uno desde muy pequeño vio todas esas masacres que se daban, que las tiraban en la misma plaza pública del pueblo. Pues entonces uno dice, no, esto no puede seguir así. Y esa era la enseñanza también un poco de la familia, ¿no? De los abuelos y los bisabuelos. Todas esas son enseñanzas que uno desde muy pequeño va asumiendo. Y otra cosa muy importante es que uno no hace la diferencia en que este es negro, este es indígena, este es campesino, este no, allá todo el mundo es igual. ¿En qué momento se forma Mosodic? ¿Qué significa y cuáles son sus luchas? Mira, Mosodic se forma fundamentalmente en el gobierno de la Bogotá Humana, porque con otro compañero que se nos murió, con varios compañeros que ya se nos han muerto, porque fueron fundadores de Mosodic, considerábamos que había que hacer un movimiento social, no tanto una fundación, una organización social, sino un movimiento porque partíamos de la concepción de que todo el mundo se tiene que mover. Y en el eslogan que nosotros tenemos ahora, que sin conciencia se agota la vida, nosotros creíamos que teníamos que emprender toda una campaña de alfabetización. Eso lo consideramos muy desde los inicios de Mosodic, pero no decir enseñarle a leer y escribir a la gente, sino alfabetización humana y política, ¿sí? Incluso hubo una anécdota en el año 17 con un coordinador de derechos humanos de Naciones Unidas, con el coordinador residente, el doctor Martín Santiago, que creía que nosotros estábamos hablando era de que íbamos a ir a enseñar a leer y escribir a las personas. Y nosotros dijimos, no, no estamos hablando de eso en la alfabetización humana, estamos hablando de que la gente tiene que tomar conciencia de quién es como sujeto social y político de derechos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades sociales. Entonces, Mosodic surge de allí, de que era necesario poner al servicio de los aprendizajes que teníamos a la población con discapacidad, que sigue siendo la más excluida de Colombia, yo creo eso, pero en ese momento histórico de la creación de Mosodic, hace 10 años que nos conformamos, nosotros nos conformamos el Día Nacional donde se celebra o se conmemora el Día de las Víctimas, porque en Mosodic también hay mucha víctima con discapacidad. En ese momento, según la Unidad Nacional de Víctimas, éramos la segunda población víctima del conflicto armado, éramos 500.000. ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos, tenemos que hacer algo porque la gente la tienen a un lado, la gente no tiene un proceso de rehabilitación, la gente no la consideran sino para algún mercado, no creen en nuestra potencia, ¿sí? Y el mundo con este desastre ecológico que tenemos, lo decíamos desde esa época, el mundo va para allá y todos los problemas
que se le están presentando, se van a presentar al mundo es por las inequidades sociales, por la falta de oportunidades para la mayoría de la población en el mundo. Entonces de ahí también se acrecientan todos los problemas de angustia, de depresión, por no tener oportunidades, los jóvenes que estudian al mismo tiempo a veces hasta 2 carreras, y muchas personas con discapacidad. Ustedes pueden revisar las hojas de vida a los que se han profesionalizado, que hacen diplomados, que hacen especializaciones, que hacen maestrías, pero la oferta es muy poca para la población con discapacidad porque no creen en nuestra potencia, por la forma como históricamente nos han señalado o ese imaginario que tiene el mundo de que las personas con discapacidad somos un estorbo. Mosodí surge de allí y surge también porque muchos, como lo dije anteriormente, muchos de los compañeros que estaban allí, en ese momento, muchos víctimas, nosotros somos víctimas también del conflicto. Entonces, yo fui exiliada, sí, tuve que salir del país por coordinar justamente como Sena Regional Valle una parte del proceso de desmovilización del M-19 que estaba en Santo Domingo. Entonces a nosotros nos tocó recoger la mayoría de la gente de ellos, que fue como 150 personas, llevarlos a unos espacios, capacitarlos para poder generar los proyectos productivos. Bueno, nos tocó hacer muchas cosas y yo en ese momento era la coordinadora de política social del SENA Regional Valle y por direccionamiento del SENA Nacional me tocó asumir mucho de ese proceso y eso me costó la salida del país. Entonces, muchas personas, ¿sí?, que están en Mosodí hemos sido víctimas del conflicto, ¿sí?, incluso desde la misma institucionalidad, trabajando desde la institucionalidad, porque esas épocas fueron muy duras. Entonces, Mosodí entra en ese proceso cuando el gobierno Petro, porque él aperturó los consejos de paz. Entonces nosotros dijimos, nos llamaron a participar en eso, nosotros apenas nos estábamos como tratando de organizar. Entonces de allí, en esos procesos y también con las víctimas, en todo un trabajo colectivo, en el colectivo Abogados José Alvear Restrepo, que era donde nos reuníamos porque nos facilitaban el espacio, allí decidimos el nombre, Movimiento Social de Discapacidad Colombia, y nos lanzamos como movimiento un 15 de abril, cuando una movilización gigante que se hizo hasta el Parque Simón Bolívar de las Víctimas, y allí Mosodí, incluso con una de las compañeras, ella desde el Centro de Memoria Histórica, también ayudó, ella es comunicadora social, ella era la que estaba en la plataforma orientando y movilizando a la gente y haciendo entrevistas y todo, ¿no? Eso lo aperturamos también nosotras y nosotros desde el comité de víctimas en ese momento, porque muchas personas con discapacidad de Mosodí son víctimas del conflicto. Entonces, desde allí nace Mosodí. Obviamente teníamos unos principios, antes de ser Mosodí ya veníamos estructurando unos principios con unos compañeros de Bogotá que hablábamos de la ética, de la solidaridad, de la dignidad, de la anticorrupción. Teníamos unos principios, hay un documento inicial cuando todavía no éramos Mosodí, que veníamos construyendo, pero como les digo, todo ha sido colectivo. Nosotros así nos demoremos, no tenemos afán, tenemos paciencia. Si no podemos reunir la gente, no la reunimos porque nosotros pues no andamos como, o sea, nos movemos con nuestros propios recursos y nos movemos solos. Nosotros no dependemos de nada, del gobierno de turno, nunca hemos dependido del gobierno de turno. En los 10 años jamás hemos dependido del gobierno de turno. ¿Ya? Entonces, desde allí nace Mosodí, de todo ese proceso, ¿no?, de estar participando, por ejemplo, también en el Comité Impulso del Proceso de Paz. Nosotros fuimos la única organización de discapacidad que hizo parte del Comité de Impulso del Proceso de Paz y que entramos en el año 2016-17 a ser parte del Consejo Nacional de Paz, luego de Reconciliación y Convivencia después de los acuerdos de La Habana, que se le puso así, y asumimos también con otros compañeros de otras organizaciones la coordinación colectiva provisional para poder llegar a que se instalara de nuevo y se recogiera lo que había quedado como a un lado desde el año 98 de la ley que hablaba de que había que establecer un Consejo Nacional de Paz en el país.
Entonces nosotros venimos de ese proceso. El impulso del Consejo Nacional de Paz, hasta que logramos 15, éramos un comité de impulso como de 15 organizaciones, nosotros fuimos la única organización con discapacidad que participaba en eso, y con ese comité de impulso logramos jalonar, ¿sí?, que se instalara realmente el Consejo Nacional de Paz en ese momento, y se hizo una gran asamblea en el Centro de Memoria Histórica, donde los negociadores de La Habana nos dan el informe. Estoy hablando más o menos del año 2015-16, donde nos dan el informe de qué era lo que estaba pasando en La Habana, porque era que todo eso era como muy cerrado, ¿sí? Y por más de que nosotros le pidiéramos a Sergio Jaramillo, que en ese momento era el comisionado, pero díganos qué está pasando, cómo podemos colaborar, todo era como muy cerrado, ¿no? Entonces, solo hasta antes del plebiscito fue que nos dijeron, ustedes como son los de la paz y que molestan tanto, vayan a hacer la sensibilización. Nosotros nos quedamos plof en un Consejo Nacional de Paz. Nos quedamos plof porque decíamos, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? ¿Sí? Que era lo del plebiscito. Entonces, allí pues nos dividimos el país y nos fuimos a hacer con las otras organizaciones toda la sensibilización del plebiscito, pero eso fue muy apretado, demasiado apretado. ¿Ya? Entonces, allí es donde aparecen la población con discapacidad. Reflexiones y retos de la participación de las personas con discapacidad en los acuerdos de paz. Era muy complicado todo porque supuestamente para mucha gente estar en el Consejo Nacional de Paz y haber impulsado el acuerdo de paz sin estar en La Habana y sin tener nada de relación con las FARC, entonces nos calificaron de guerrilleros, de refugiados, de exiliados, de todos los epítetos, y siempre nos estigmatizaron por estar jalonando todos los procesos, ¿no? Entonces, siempre hemos cargado como ese estigma, ¿ya? De que por estar allí jalonando ese proceso, entonces veníamos de lo mismo, y pues eso no puede ser así. Cuando ya llegó la FARC, que estaba Santrich, Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pablo, yo no me acuerdo, estábamos en el Ministerio del Interior en una reunión con ellos, nosotros les llevamos la carta que nos la habían firmado en La Habana, decir, vean, nosotros no pudimos ir porque no teníamos los 4 millones. Y esas 9 cositas que quedaron en el acuerdo de La Habana fue porque una persona que conocía de nuestras luchas, que estaba ya sentada, una persona del gobierno dijo, mándenme la convención que yo lo voy a meter porque desaparecen. Y nosotros les habíamos mandado un escrito cómo nos tenían que meter en el acuerdo y no nos lo metieron. Aparecieron 9 citas, porque esas 9 citas las metió una persona que estaba ya sentada del gobierno, que leyó la convención y los voy a meter como sea para que aparezcan, ¿sí? Y eso se los dijimos a ellos en esa reunión del Ministerio del Interior. De allí fue que logramos conectar unas cosas con ellos, con la población con discapacidad, firmante con discapacidad del acuerdo de paz que venía de ese proceso, y entonces allí nos visibilizamos, ¿ya? Pero la cosa no ha sido fácil, trabajar por estos procesos de aperturar mejores condiciones, porque todo va para lo mismo, ¿no? Aperturar mejores condiciones de vida para el pueblo colombiano. Y yo voy y los busco porque yo llevaba mi carta en la mano con todas las firmas que ellos nos habían hecho en La Habana, y voy y los busco y les digo, vean, nosotros somos del Movimiento Social de Discapacidad Colombia, somos de los 12 coordinadores que hemos impulsado este proceso. Ahí estaba el monseñor Héctor Fabio Henao, estaba el colectivo abogado José Alvear Restrepo, estaban los representantes de los campesinos, de las universidades, de muchos procesos que siempre veníamos muchos años jalonando ese proceso, y les muestro, ¿y ustedes qué van a hacer para nosotros? Que miren, 9 veces aparecimos y mal aparecidos, y miren cómo nos colocaron, porque independientemente de la incidencia que hacíamos en el Consejo Nacional de Paz, nosotros siempre hemos sido los excluidos, los nadie, como decía Francia, siempre nos han dejado a un lado porque no creen en nuestra potencia, ¿sí? Y eso que alguien me decía delante de Oscar ayer, un abogado, amigo de él, que nosotros hablamos con mucha fuerza, ¿sí? Decía él, estábamos en otra reunión, que hablábamos con mucha fuerza lo que queríamos plantear, más sin embargo, siempre nos han dicho poco a poco, eso se va haciendo poco a poco, ¿ya? La mesa en que sí participamos más activamente fue en el Consejo Nacional de Participación,
Comité Nacional de Participación, en el contexto de los diálogos del gobierno y el ELN. En eso sí participamos, convocados a eso, como población con discapacidad, en representación de Mosodí, y con eso, y desde allí, seguimos en la lucha. Hicimos nuestro evento que fue calificado por las Naciones Unidas en ese momento como el mejor evento que se había hecho en el contexto de esos diálogos, el mejor evento de sociedad civil, porque nosotros mismos definimos la metodología, definimos cómo lo iba a hacer el evento a partir de los criterios que nosotros teníamos, ¿no? Fue un evento demasiado respetuoso que convocó 30 departamentos, otros no alcanzaron a llegar porque les situaron los transportes muy tarde. El evento se realizó entre el 23 y el 25 de octubre, pero ahí hay unos contenidos desde lo político, lo económico y lo ambiental. Participación en las negociaciones con el ELN. El proceso del ELN también se da en el marco del gobierno de Santos. ¿Sí? Lo que supimos y lo que vimos es que ellos querían empatar el proceso de la FARC con el proceso del ELN. ¿Sí? Supimos eso. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, llegaban de La Habana o llegaban de hablar con el ELN, muchos de los negociadores, y tenían que ir ese mismo día a hablar con los de La Habana, porque ellos querían como ver los avances que se hacían en Cuba para trasladarlos a los del ELN. Pero ¿qué pasaba? El ELN es una estructura más horizontal, dicen, ¿no? Entonces tienen más trabajo de base y son confederados, ¿sí? En cambio, la FARC tiene una estructura vertical. De lo que dijera, por decir algo, tiro fijo, tenía que cumplirlo todo el mundo. Y eso fue lo que la misma gente de la FARC nos dijo después de que se desmovilizaron, como por ejemplo Jesús Andrés nos dijo eso. Sí, dijo, nosotros hablamos con él y dijo, es que esto es vertical. En cambio, él todo lo consulta, con las bases, con sus organizaciones. Eso por un lado, primero. Segundo, sí se dio más apertura en términos de que, por ejemplo, se hace un primer evento con muchas organizaciones sociales, como siempre nosotros los grupos con discapacidad, que se hizo por ahí por FUSA, lo financian los que estaban apoyando el proceso de paz a nivel internacional, ¿sí? Y se empieza a hablar de eso. Y también se empiezan a hacer eventos con la misma gente que estaba apoyando el proceso de paz con la FARC, o sea, llámese sociedad civil, que fundamentalmente era la plataforma Clamor Social por la Paz, luego eran varias organizaciones, las iglesias, Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria, Mosodí, gente de diferentes fuerzas políticas como Fuerza Común, el CAJAR mismo, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, los campesinos, los indígenas, y nos vamos a un evento de Tocancipá en el año 17, algo así. Ya, 16, para que participáramos en esos eventos, entonces nos traen a Tocancipá. En Tocancipá ellos reúnen 250 organizaciones para que cada uno exprese lo que considera que hay que transformar en el país, ¿sí? Mosodí era una de ellas, a cada organización le dieron un cupo, a Mosodí le dieron 4 y casi nos vino todo el mundo encima. Nosotros allí hablamos con la cooperación internacional y allí nos dicen, muéstranos lo que ustedes están planteando y que estamos muy interesados en conocer lo que ustedes hacen, nos dice el coordinador residente de Naciones Unidas, Martín Santiago, porque yo nunca había escuchado el planteamiento que ustedes hicieron. Yo llevo 35 años en Naciones Unidas y necesito conocer más lo que ustedes plantean. Nosotros ya teníamos la Agenda Nacional de Paz, ustedes la han visto, y ya con eso nos vamos a una reunión, por ejemplo, con ellos. Ellos nos apoyan mucho, estamos en ese proceso, se hace trabajo territorial de parte del Consejo Nacional de Paz, ya lo estábamos llamando de reconciliación y convivencia, pero las cosas quedan muchas cuando Santos se va, Duque no le jaló a eso. ¿Cuáles crees que son los retos y proyecciones del movimiento Mosodí con respecto a la construcción de paz y el enfoque diferencial? No, pues fundamentalmente Mosodí desde hace mucho rato viene trabajando en toda la alfabetización humana y haciendo la pedagogía política. Nosotros creemos con nuestro eslogan de que sin conciencia se agota la vida si las personas con discapacidad y todas sus alianzas estratégicas que se den en el territorio, en esas dinámicas territoriales, con todos y con todas,
no vamos a poder avanzar en el país. Entonces, siempre le estamos planteando a la población con discapacidad de Mosodí que tiene que construir alianzas en el territorio, que tiene que generar condiciones para estar en los diferentes espacios, pero que hay que resaltar que nosotros lo que necesitamos es juntarnos con todos y todas las colombianas de bien, que estén de acuerdo en que haya mejores condiciones de vida para el pueblo colombiano, de que mínimamente las desigualdades sociales que se han dado históricamente empiecen a minimizarse, si es un factor de riesgo complicadísimo, porque por ejemplo nuestras segundas y las terceras generaciones, si no ven avance en la construcción de mejores condiciones de vida del pueblo colombiano, pues los grupos ilegales, digo yo, pueden ser del narcotráfico, de muchas disidencias, van a seguir cooptándonos y esa es una de las preocupaciones graves que tenemos. Y al cooptarlo y a estar en un proceso de guerra por defender un territorio o por defender la empresa del narcotráfico, pues van a generar mucho más discapacidad. O sea, la guerra genera más discapacidad, pero además el problema de las desigualdades sociales, el problema de falta de oportunidades, genera angustia, depresión y una serie de condiciones de salud en las familias por no tener resuelto lo básico. Y las familias pueden hacer todo el esfuerzo que quieran en profesionalizar a sus hijos o en que hagan un técnico o lo que queramos, ¿sí? Pero si no se les da la posibilidad de un trabajo digno o de emprender la construcción de una empresita o una empresa que conectada con los grandes desarrollos del mundo moderno, por ejemplo en este caso específico de las tecnologías de la información y la comunicación, de la IA, que es nuestra cuarta revolución, pienso que es la IA, y el mundo va para allá con la robotización y todo, pero si a los jóvenes, a nuestros niños, no se les da esa posibilidad de educarse, de entender qué es lo que está pasando en el mundo y para dónde vamos, pues esos niños por falta de alimentación, por falta de condiciones, a veces hasta las mismas familias optan por entregarle a esta serie de grupos que en el argot popular se dice están al margen de la ley. Entonces la preocupación de Mosodici es muy grande y por eso para nosotros lo fundamental es que cada uno en su territorio asuma ese proceso de movilización. Nadie le va a ir a decir el cómo, porque uno le pregunta muchas veces cómo hago las cosas. No, es que el cómo lo define cada uno. Yo no puedo decir cómo me relaciono con los compañeros de la universidad si yo no estoy allá y no busco los espacios. Yo no puedo decir cómo me relaciono con una junta de acción comunal si yo no conozco ese constituyente primario y qué es lo que ha hecho, cuál es su historia de vida o cuál es la historia de vida de esa junta de acción comunal o esa junta defensora del agua o esa junta defensora de la tierra o los cultivadores de la papa o del maíz. Si yo no me relaciono con ellos y no conozco su historia de vida y sé lo que están haciendo y hacia dónde están apuntando, yo no puedo definir mi cómo. Mi cómo no puede venir del nivel central, ni puede venir de las cabezas ilustradas de los gobernantes de turno. No, el cómo lo define cada uno, cómo quiero vivir y cómo quiere un mejor vivir para las segundas y las terceras generaciones de mi familia, por decir algo, o de mis vecinos, o de las personas con las que yo actúo en una junta de deporte, en lo que queramos, en los diferentes espacios, o en las iglesias, donde queramos, o en el grupo de mujeres. ¿Qué quiero yo para ese colectivo social con el cual interactuamos? Entonces, eso es como lo que nosotros hacemos, porque a nosotros siempre nos han preguntado, ¿y cómo lo hacemos? No, ¿cómo lo define usted? Porque si usted no puede esperar que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. O sea, los cómo los define cada constituyente primario, en su relación con la naturaleza, con la madre tierra y con su entorno. El cómo no se lo puede definir. Los líderes de una organización no puede orientar, puede dar a conocer su experiencia, puede dar a decir por aquí no se metan porque miren lo que pasó, puede contarles una narrativa, puede contarles una memoria de algo que ha pasado y lo que se repite históricamente, pero el cómo lo tiene que decidir la comunidad. Si nosotros no tomamos esa conciencia, no vamos a avanzar. Me gustaría dejar para las personas que visiten el ambiente virtual de aprendizaje. Bueno, a mí me parece, a ver, la pregunta podría ser, de acuerdo a toda esta narrativa
que se ha dado a toda esta experiencia con y todos los que han participado de esta experiencia, ¿qué recomendaría usted al movimiento social de personas con discapacidad? ¿Cuáles son sus recomendaciones para tratar de avanzar en esa construcción del sujeto social y político de derechos y para que la sociedad colombiana, ¿sí?, considere que nosotros, las personas con discapacidad, tenemos nuestra potencia y que estamos aportando al desarrollo social, económico, político, cultural de nuestro país, y que nosotros no nos pueden seguir tratando como los mendigos, como la gente que necesita un mercadito, como la gente que darle un bonito? No, nosotros tenemos que participar en la construcción de esa sociedad democrática y tenemos que participar en las construcciones que el país requiere para un mejor vivir del pueblo.